Y una fusión de sonidos y ritmos acariciados por la fauna y la flora forman parte de la música del ecuatoriano Mateo Kingman. Él nos acompaña hoy en vivo aquí en Encuentro. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros y por esta propuesta musical que tiene un mensaje claro, un mensaje también ecológico. Cuéntanos de dónde emana tu música y qué ritmos acopla. ¿Qué tal, Patricia? Muchas gracias. Un gusto estar acá y poder conversar un poco. Es un proyecto que surge en la Amazonía ecuatoriana. Yo crecí en Macas, un pequeño pueblo que está situado en el sur oriente del Ecuador, en la cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú, en la zona amazónica. Y la influencia que tengo de todos los ritmos y de todos los géneros amazónicos, en realidad de toda la Amazonía, me influencian mucho, valga la redundancia, me permiten tener una fuente de recursos para experimentar con otras cosas más contemporáneas, como con hip hop, como con rock, como con pop, y como intentar hacer esta mezcla y encontrar un equilibrio entre esta parte tan orgánica y entre otra más electrónica. Y bueno, mi primer álbum es una síntesis de estas experiencias de vida tan sencillas y al mismo tiempo tan fuertes en este entorno tan poderoso que es la Amazonía. ¿Cuál es tu mensaje? Cada tema tiene como su distinta historia, pero en general, como tratando de englobar un poco lo que es este primer disco, es un mensaje de concientización, de cierto modo, de que tenemos algo muy importante que es nuestro pulmón, el pulmón del mundo, y que está todo el tiempo en peligro, de tratar de sembrar una pequeña semilla en la gente, en que pueda regresar a ver a ese lugar que nos pertenece a todos, además, o que en realidad nosotros pertenecemos a él y que debemos cuidarlo y que debemos estar muy atentos a lo que sucede ahí. Y Mateo, ¿cómo te vino la idea? Es decir, ya nos dijiste que desde Maca estuviste cerca, has estado en contacto con la naturaleza. He leído que mezclas inclusive instrumentos propios, autóctonos de zonas selváticas con los instrumentos tradicionales musicales, pero estabas un día, dijéramos, contemplando la naturaleza de niño y te vinieron acordes, te vino una frase. ¿Qué pasó? Sí, la música empezó desde muy pequeño. Empecé a tocar percusiones, batería y como cosas así, tambores. Y en un momento, como a los 15 años, sentí una necesidad de expandir mis posibilidades de creación y directamente empecé a hacer canciones, empecé a hacer temas, a escribir. Naturalmente se dio que hacía una representación de lo que yo vivía cada día en ese lugar. Fue como muy natural, no lo busqué, no era una idea. No fue como, ok, voy a tomar toda la Amazonía como mi elemento de inspiración, sino fue muy natural comenzar a escribir a partir de mis vivencias tan sencillas. Pues Mateo Kingman, muchísimas gracias por regalarnos tu arte, tu música y sobre todo porque incluyas este mensaje pues ecológico de defensa y de amor a la naturaleza. Muchas gracias por habernos acompañado desde tu país natal, Ecuador. Gracias a ti, Patricia. Gracias, era Mateo Kingman, músico y compositor. Y antes